El Ministerio de Finanzas dispuso la emisión de letras del Tesoro por un monto nominal de 15.000 millones a ser suscripta por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad y ampliará una serie por un monto de 8.200 millones. Iván, ¿qué es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad? Bueno, el FGS es, digamos, para decirlo de manera ramplona, la segunda caja más importante del Estado Nacional, y es lo que mucho tiempo le llamaron, abro comillas, la plata de los jubilados. Yo les quiero plantear algo. Para mí no es per se una mala medida, una mala decisión económica la que toma el gobierno. Es decir, agarra, lo voy a decir de modo muy brutal, digamos, pero agarra una dependencia del Estado a la que le sobra plata, que es el FGS, y se la transfiere al Tesoro Nacional a través de la suscripción de letra, de un mecanismo financiero que no importa demasiado explicarlo técnicamente. ¿El problema cuál es acá, como con muchas de las cuestiones que atañen al gobierno nacional? Por esta medida, que reitero, es lo mismo que te decía antes, Guille, sobre otro tema, mantener una cierta coherencia. No me parecía mal cuando lo hacía el kirchnerismo, no me parece mal ahora cuando lo hace el macrismo. Ahora, uno lo que tiene que recordar es que el macrismo, cuando era oposición, ustedes recordarán esta frase, lo que decía permanentemente era: utilizan para financiarse la plata de los jubilados. Es exactamente esto lo que se plantea con esta emisión de deuda. El agravante, además del doble estándar, es decir, de lo que vos criticabas en campaña y que ahora cuando sos oficialismo lo haces sin demasiados pruritos, es que el gobierno nacional está diciendo que el FGS no es sustentable. Entonces, primero, esto es a criterio personal, la insustentabilidad o la falta de sustentabilidad se empieza a generar a partir de la ley de reparación histórica. Y tras que vos decís que no es sustentable, le sacás 2 millones de dólares para financiar al Tesoro. Entonces, ¿cómo es el tema? No es sustentable y vos querés que sea cada vez menos sustentable y por eso lo usás para financiarte. ¿Tenés algún problema macro que no nos estás contando a los argentinos y por eso necesitas de la plata de los jubilados? ¿O simplemente, como te decía antes, es una herramienta absolutamente válida, que es que a una dependencia del Estado le sobra plata, la suscriben a través, creo que esta vez fue el EVAC, para financiar al Tesoro? Reitero, a mí no me parece algo per se negativo lo que hizo el gobierno hoy, porque lo han hecho todos los gobiernos, o por lo menos sin duda el gobierno kirchnerista lo ha hecho muchas veces. Aprovechemos que está la doctora Arce a punto de irse ¿Puedo de hablar de mi vacaciones, miedo? y por ahora está tranquila. Sí. No, pero porque yo coincido en lo que dijo él. Esto es una medida que permanentemente todos los gobiernos lo han tomado, existiendo el fondo. Recordemos que el fondo lo que es la reserva que tienen los jubilados en caso de que explote el país, Claro, que durante un año puedan cobrar su jubilación. pero no es que no alcanza ahora. Bueno, ¿qué pasa? Y ahí vienen nuestras preocupaciones. Dicen que no se puede sustentar por todas las cuestiones, viejos que viven muchísimos más, poco aporte, digamos, de trabajador de la parte activa, y dicen que no se puede sustentar. ¿Qué pasa? Piden esta plata. ¿Y cuál es el miedo que tenemos todos? El fantasma de las AFJP. ¿Por qué dicen? Si tiran al piso, al ANSES, porque no es sustentable, porque no tiene fondos, porque se malversan los fondos, el miedo que tenemos es que luego de eso digan, bueno, esto está fundido, no puede estar, está ahí en el piso, ahí vienen entonces nuestros amiguitas, las empresas privadas, que van a venir con las AFJP. Ese es el miedo que tenemos. Por eso, ante una medida así, con todas estas medidas que últimamente, el último mes particularmente, fueron todas medidas de recortazo con los jubilados, nos da pánico. Eso puntualmente, porque si vos me decís como actitud o actividad del gobierno, no sería grave en un marco de cordura, pero estamos recortándole a los jubilados con los futuros aumentos. ¿Para qué? ¿Para hacer política? Bueno, justamente ahí el tema es el contexto, es decir, una medida como esta, así sacada con pinzas y puesta en una probeta, uno puede decir no es mala, incluso, reitero, puede ser una medida hasta virtuosa desde el punto de vista económico. Ahora, si vos le recortaste 80.000 millones de pesos a los jubilados, si les quitaste varias coberturas del PAMI en materia de medicamentos, si estás estudiando aumentar la edad jubilatoria, si decís que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, no valga la redundancia, valga la contradicción, no es sustentable, y le sacás 2 millones de dólares, en esa ecuación hay algo que no cierra. Es decir, en el combo, no en la medida sola.
y te sumo algo más. Estoy modificando el haber inicial de los jubilados que se jubilan desde ahora. Claro. Eso también, son todas medidas que lo que van en desmedro de los jubilados y que lo que van directamente es a disminuir gastos o déficit supuestamente del ANSES. Entonces, eso es lo que da miedo. Eso es lo que decimos, ok, esperen un poco con los jubilados. ¿Por qué? Si esto es una medida que es solo para sumar, ok, pero el miedo es en qué termina esto. Si no es el comienzo de algo para después terminar en un tiempo diciendo, uy, ANSES no tiene ningún fondo, no hay fondos para seguir sustentando el sistema y vienen las AFJP. La pregunta sería, ¿por qué en este momento, por qué, Iván, vos lo dijiste, todo apresurado en esta instancia, el viernes termina el año, y si es bueno emitir deuda, porque vos dijiste, puede servir, pero es bueno, es necesario, es parte de la forma de gobernar que tienen los distintos gobiernos argentinos, Mira, meter la mano en las cajas. Te voy a decir algo, esto desde una opinión no profesional, digamos, porque no tengo las herramientas. La deuda es una herramienta, como un martillo, digamos, si lo usás, depende para qué lo usás, es bueno o es malo. O sea, para partir la cabeza a alguien es malo, si lo usás para levantar alguna construcción, una biblioteca, por ejemplo, es bueno. Ahora, en este caso lo que ha pasado es que la deuda se ha utilizado buena parte para financiar fuga, para financiar el déficit, y sí para algunas cuestiones vinculadas a la obra pública, pero fundamentalmente los dos puntos anteriores. Después, el tema no es la deuda en sí, me parece, sino que tenés dos problemas. La tasa a la que tomás la deuda, que el gobierno anunció cuando era oposición, que si ganaba el oficialismo, si ganaba Cambiemos, iba a tomar deuda a una tasa muy baja, como toma, por ejemplo, siempre se da el ejemplo de Bolivia, y terminó tomando deuda a una tasa bastante alta. Incluso, por ejemplo, el famoso bono a 100 años, totalmente, que creo que se lo criticó más de lo que se merecía, porque tampoco era tanto el dinero, pero simbólicamente era muy jodido, con perdón del francés. Y después el otro punto es, mis preocupaciones son dos, que estimo, y seguramente con la capacidad que tiene el equipo económico en materia financiera, tendrá las herramientas para respondérnosla, no lo ha hecho hasta ahora porque ha elegido otros canales u otros medios para responderla, pero es, ¿qué pasa si en un momento te dejan de prestar? Esa es mi preocupación número uno. ¿Y qué no sabemos los argentinos y las argentinas que está pasando de por qué el apuro de financiarse con tanto ímpetu de la reforma previsional? Porque lo sé a ciencia cierta, y como un diálogo entre una figura muy importante del kirchnerismo y de Cambiemos de la Cámara Baja, en la que le sugirieron ese jueves, después que ocurrió lo que ocurrió fuera del Congreso, ¿por qué no se hacía la sesión en el verano, digamos, en enero o febrero? La respuesta fue una respuesta que tenía que ver con la dimensión humana, que no iban a estar seguramente los diputados oficialistas en la ciudad de Buenos Aires. Ahora, mi pregunta, y la reitero, es, si esto era efectivamente así, ¿por qué no la hicieron en extraordinarias en febrero? Claro. Porque no iban a poder hacerlo efectivo en marzo, y ellos quieren recortar. Ya se sabía, con solo este cambio de índices, en marzo se ahorran esos 75.000 millones de pesos. Solo el cambio, porque le debían que dar casi el 15% de aumento a los jubilados. Pero yo le digo una cosa. Por un tema de necesidad. El PBI en Argentina son más o menos 600.000 millones de dólares. Sí. Más o menos. 75.000 millones de pesos, claro que es mucho dinero, pero no te da vuelta a las cuentas públicas. No es volumen dentro del contexto general. Con lo cual... Pero el tema es saber lo que es, a dónde vamos, ¿por qué estos movimientos de pinzas? Teniendo en cuenta lo que vos decís. Bueno, hay una cuestión que es, fue hace más o menos, creo que fue previo a las elecciones, no quiero cometer un error, que hubo una gira de dirigentes del oficialismo, no recuerdo si fue el propio presidente o no, con inversores de Wall Street. Los inversores de Wall Street lo que le pidieron fue, y lo contamos en su momento, fue ajuste en el sentido clásico, es decir, baja del déficit, y ajuste en, que es el 60, creo más o menos 60% del gasto en Argentina, en seguridad social. Exactamente, y dos puntos definidos, que debían cambiar la manera del aumento de los jubilados y también en cálculo del haber inicial. Son dos cosas que hicieron así en este tratamiento express de esta ley, que yo lo que creo también es que debe ser uno de los requisitos que le ha puesto el fondo para seguir dándole préstamos el año que viene. El fondo igual tiene esas recetas, no sé si nos lo decía en algún momento, creo que a mí me lo dijo y me lo mostró y me lo
demostró con papeles Pedro Brigger, que lo que me decía era que el fondo tiene esas recetas para todos los países lo nombraste y se activó, de América Latina. Estaba sentado al lado, se sacó los anteojos. Solo lo nombraste y te miró. Yo te digo por quien cuenta la anécdota es Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía, ex vicepresidente del Banco Mundial, de que él fue testigo ya hace muchos años que los funcionarios de un organismo internacional, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, tenían un documento de estudio de un país determinado y llegaban a una conclusión, y ese mismo documento después lo llevaban a otro país, tachaban el nombre del país, como él supo esto, porque llegaron al segundo país y se olvidaron de tachar algunos datos. Pero era para mejorar ese país, era para el desarrollo. En teoría era para bajar gastos. Un estudio sobre cada uno de los países. Lo que dice Stiglitz es, en realidad, tienen el mismo documento, independientemente de lo que pase en cada país, ya vienen con la receta, no necesitan estudiar, ya saben cuál es la conclusión. Ajuste fiscal, combatir a la inflación, las mismas recetas neoliberales en cada uno de los países. El punto ahí, y que se entienda lo que voy a decir, lo que piden los inversores de Wall Street y lo que ya la cuestión del FMI como pedido, que tenía mucha más gravitación en América Latina en los años 90, no tanto felizmente ahora, pero los inversores, las recetas son más o menos las mismas. ¿Qué quiero decir? Y que se entienda por favor lo que voy a decir. Lo que piden los inversores, ajusten a los jubilados, suban la edad jubilatoria, bajen la seguridad social, está bien en su cosmovisión. El problema es qué hacen los estados con el pedido de los inversores. Acá hay una cuestión que no sé si fue el que la dijo en su momento Felipe Solá, Alberto Fernández o Axel Kicillof, pero digo, o la repitieron varios de ellos, que fue, el diagnóstico inicial fue equivocado. ¿Por qué? Porque vos, como lo decía en chiste un amigo mío, te abriste al mundo y te clavaron el visto. ¿Por qué? Porque el mundo en general, las economías más grandes, hay una cierta contracción en ese sentido. Entonces, si vos te abrís y estás tan sujeto, por ejemplo, a la famosa suba de tasa de la Fed en Estados Unidos, a la llegada de inversiones, a cualquier sacudón externo como el triunfo de Trump, el Brexit, lo ocurrido en la República Federativa del Brasil en su momento con el impeachment de Dilma Rousseff, cada una de esas cuestiones, si yo mal no recuerdo y que me corrija un especialista que vendrá a conversar después con nosotros, provocó una subidita del dólar. Damián Dipache. Bueno, ese tipo de cuestiones, cuando vos estás tan sujeto a ese tipo de cuestiones, ahí es donde me parece que no te quedan demasiadas alternativas. Si los inversores te piden bajar el gasto para que lleguen las inversiones, bueno, pero tenés que bajar el gasto, pero hay gente, hay seres humanos, son nuestros abuelos. Estamos hablando de más de 6,5 millones de personas y dentro de las cuales 3,5 millones cobran 7.000 pesos. Entonces, uno puede tomar... Ese es el problemita. Ese es el pequeño detalle, que eso tiene un impacto. ¿Qué vamos a matar a los jubilados? Entonces ahí se acaban los problemas los inversores. De los países. Pregunto. ¿Quieren el desarrollo del país donde invierten o quieren ganar solamente su dinero? Por supuesto que priorizan su ganancia y está bien. Bueno, pero no les importa a los jubilados. El país debe poner reglas. Bueno, pero por eso digo, acá para mí una equivocación inicial que es, si yo soy un inversor y voy a un país a poner dinero, yo como inversor quiero pagar la menor cantidad de impuestos y tener la mayor rentabilidad posible. No me interesa el costo. Por supuesto. Ahí el si que tengo trabajo esclavo, mejor. Iván, ¿no será que el problema grande que tenemos como país es que lo único que queremos es generar deuda y deuda y deuda para el país? Entonces estamos cada vez en un lugar, cada vez en un cuello de botella, que estamos pidiendo plata, generando deuda, intereses, saco ahorro para pagar intereses. Entonces estamos en un momento que esto en algún momento va a terminar mal. Esa es la sensación que hay. Que esto ya lo vivimos. ¿No se puede decir pedimos plata hasta tal fecha y después nos desarrollamos nosotros? Digo, porque pedir plata para pagar... Creo que estas movidas fueron para seguir pidiendo plata prestada. Yo no tengo las herramientas para... No tengo las herramientas para responder eso. Lo que sí les voy a citar a un funcionario de una cartera vinculada al tema, que su frase cuando yo le pregunté, preocupado por el tema de la deuda, me dijo: nosotros tenemos 4 años más para tomar deuda, que va a ir descendiendo la toma de deuda año por año. ¿Y los intereses? Si tenemos 4 años más, si logramos sortear 4 años más sin ningún sacudón externo, vamos a poder pegar el salto hacia el desarrollo que entiende el gobierno que es el camino que está tomando. ¿Y si no? Si hay un sacudón externo, el textual fue: podemos tener algunos problemas.
Y hay ¿Qué que problema pasar- tiene la gente? Y los ¿Te ofreció jubilados, también el buzón de la señores. esquina? Claro. Es que no es El justamente... problema lo tiene el es al jubilado que revés. gana Eso ya 7.000 está pesos, que está probado en su esto que casa decís y vos, sabe que que ha va a ganar fracasado menos en todos los plata. países del mundo. Yo lo que estoy planteando es, no, yo no tengo las herramientas y no soy economista para plantearlo. Estimo que Pedro, No hace falta que seas un que lo economista. dijo Claro. tan seguro, No hace que ser economista. No hace tendrá, falta que seas tendrá el economista. PhD correspondiente. No, lo que justamente, digo, lo ese que es el digo verso, ese es el el gobierno verso. nacional, el gobierno nacional reconoce, o sea, ustedes tomaron la parte que para mí no era la noticiosa, reconoce que si hay un sacudón externo puede tener problemas. Ese es el título. O sea que No están el todos- otro. todos ¿Te conoce así o te rezando. avisa? Ojalá me avisen Claro, 2 bueno. o 3 semanas antes, Pero la verdad. también ya. hay una trampa en lo que dijiste. Si tenemos el PhD, el doctorado. Sí. Ojo que muchos de estos cráneos tienen doctorados. Los hicieron en la escuela de Chicago. La escuela de Chicago, gran gurú, Milton Friedman. Las personas no importaban. Recordemos que Milton Friedman fue el gurú que asesoró a Pinochet en su momento. Sí, claro. El tema de democracia no le importaba ni lo más mínimo. No le importaba si había gente. Lo importante era cerrar los números. Entonces, muchas veces una persona sin un PhD, Sí. sin un doctorado, sin una maestría en absolutamente nada, como Evo Morales, Evo, te iba a que decir, hace claro. mucho mejor las cuentas y sabe cómo beneficiar a la población mucho más Te que hago una aquellos que vienen con pregunta. todos los títulos de la Academia de Chicago. ¿No estarán timbeando con el país entonces? ¿Qué pregunta? Eso no son- Bueno, quedó como el adversario. Mira, No, de repente soy Me dio como miedo, ¿eh? Todo lo que nos contaste, Soy nos cri- instruiste. soy ¿Usted se acuerda del soy media Cristín canje, Lagarde, ¿no? Sí, del media canje, ¿se acuerda? ¿no? Sí, claro. Ah, bueno. Yo no digo. gracias a todos. 3 puntos suspensivos, final abierto.